Vamos a verla rápidamente. ¿Usted sabe por qué vino Jesucristo a esta tierra? ¿Gloria al Señor? Muchos desconocen por qué vino Jesús. Muchos no conocen que Jesús, amado mío, vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Jesús vino desde el cielo para salvarnos de todo nuestro pecado y de todas nuestras inmundicias. A veces nosotros creemos que con el simple hecho de que venimos a la iglesia, creemos que ya es suficiente. Y la palabra de Dios dice que no, hermano. Cristo pagó un precio muy alto y Él vino a buscarnos, pero Él tuvo muchos propósitos por lo cual Él vino. Quiero que vaya conmigo a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 15. Gloria al Señor. Usted va a entender y va a comprender para qué vino Jesucristo a esta tierra. Hoy usted va a saber que Jesucristo vino a ser un ejemplo de vida para toda la humanidad. Vino para proclamar libertad a todos los presos, a todos los que estaban cautivos. Primera de Timoteo capítulo 1:15, hermanos. Vino para enseñarnos a entrar en el reino de Dios. Vino para mostrarnos a vivir en amor. Vino para enseñarnos a convivir en la sociedad. Vino a enseñarnos a limpiar nuestras vidas con arrepentimiento de todo pecado que nosotros hayamos cometido. Vino a mostrarnos al Padre y poder morar con Él en santidad en su reino. Es por eso que Jesucristo vino a esta tierra. Tuvo propósitos genuinos por los cuales nosotros tenemos que entender y comprender que nuestro Señor no vino solamente a hacer un espectáculo, sino que Él vino, amado mío, a buscarnos. Ya tienen toda esa cita. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice así. Lo vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, o sea, diga conmigo, yo soy el primero. Amado, si nosotros reconocemos que somos pecadores delante del Señor, estamos nosotros obedeciendo la palabra en reconocer en que nosotros necesitamos a Jesús para que Él nos salve. Es verdad, muchas veces, como le decía, estamos dentro de la iglesia, pero muchas veces no conocemos para qué vino Jesús. Y Jesús vino a redimirnos, amado mío, y vino a comprarnos con un precio para que nosotros podamos estar en su reino. Señor, en esta hora, Dios mío, te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te honramos, te alabamos, te glorificamos, Dios mío. Y creemos, Dios, que tú estás dentro de cada corazón, Señor. Creemos que tú estás haciendo acto de presencia en este lugar, Dios de la gloria. Y también creemos, Dios, que tú vas a hablar a nuestras vidas. Yo no puedo decir que bendigas tu palabra, Señor, porque tu palabra ha sido bendita, oh Dios, de generación en generación, Padre. Pero a través de esta palabra que vamos a recibir, Padre, te pido que sí bendigas a cada uno de mis hermanos que van a escuchar esta palabra, y que tú redargullas su corazón y bendigas a los amigos que de una manera u otra también nos escuchan a través de este medio, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, pero también para escuchar, Señor, esta hermosa enseñanza que nos vas a dar en el nombre glorioso de Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. Tome su asiento. En Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que nosotros éramos ovejas perdidas. Éramos personas sin salvación. Éramos personas que caminábamos sin un rumbo fijo.
No teníamos una aseguranza de a dónde ir. No teníamos ni siquiera la esperanza de ser redimidos por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado, hermano, nos separó de la presencia de Dios. Nuestro pecado nos alejó del reino poderoso de Dios. Es por eso que nosotros, hermano, día a día tenemos que buscar a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón. Por eso Jesucristo vino para salvar a los pecadores. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: reconozco que yo soy el primer pecador. Reconozco que yo le he fallado al Señor y yo me arrepiento de todos mis pecados que cometí. Nosotros, hermano, al estar en este lugar, en esta casa de oración, en esta casa donde nos reunimos, tenemos que entender y comprender que necesitamos cada día a Dios y testificar que necesitamos del Señor para que seamos perdonados por todos nuestros pecados. Aunque nosotros muchas veces, hermano, honramos, alabamos a Dios, cometemos errores, cometemos faltas, hermano, no somos santos. Dice la palabra: no hay justo aún ninguno, no hay ninguno justo en esta tierra. Y por lo tanto merecemos nosotros, hermanos, ser perdonados a través de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 20, versículo 28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Escuche, Jesús no vino a ser servido, como muchos por allí buscan que les sirvan. Muchos por allí buscan, hermano, que les estén sirviendo. Incluso hay pastores, hermano, que les gusta que les sirvan, les gusta que les estén dando, pero nunca les gusta dar nada. Por eso el Señor dijo: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo vino a morir. Mire, hermano, Jesús nos sirve de puente. Le voy a decir por qué nos sirve de puente. Porque de aquí, hermano, de la tierra al cielo hay un grande abismo. Usted puede mirar de aquí hacia arriba. Usted va a mirar, hermano, que el cielo en el día se ve completamente azul. ¿Y sabe por qué se ve azul? Porque hay una grande separación y el calor del sol, el brillo del sol nos impiden, sirven el día como una tela para no mirar las estrellas, para no mirar el vacío que hay. Imagínense que Dios nos diese ese privilegio de mirar el vacío que hay, cómo estamos nosotros entre medio de toda esta galaxia. Nos iba a dar miedo. Por eso Dios protege todo esto. Él nos vino a servir de puente porque nosotros estábamos completamente hundidos en nuestros pecados, perdidos en nuestros pecados, y Él vino a servirnos para poder entrar en el reino de los cielos. Si no fuese así, ¿qué sería de cada uno de nosotros? No tendríamos la entrada en el reino celestial. Lucas capítulo 19 versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, dice, no vino a buscar y a salvar lo que, dice, él vino, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a buscar lo perdido. ¿Cuántos de nosotros estábamos perdidos, hundidos en el pecado, hundidos en la maldad? ¿Cuántos de nosotros necesitábamos a Dios como nuestra fuerza, como nuestro Señor y Salvador para poder salir de ese mundo donde nosotros vivíamos arrastrándonos como gusanos perdidos, hundidos en el lodo, amado mío, en ese lodo cenagoso de donde nosotros no teníamos completamente ningún perdón, ni siquiera una esperanza? Nosotros podemos vernos en un espejo y cuando vamos a ese espejo podemos decir: oh Señor, cuán grande eres, porque antes de que yo me mirara así, me miraba peor. ¿Sabe usted que Satanás nos vino a hacer feos? ¿Sabe que la causa del pecado nos vino a dejar horrible? Déjeme decirle que Satanás era muy hermoso. La Biblia lo describe en el libro de Ezequiel, amado mío, donde dice que él era un querubín, un hombre, o más bien un ser que vivía, amado mío, al lado de Dios Todopoderoso, que cuidaba, hermano, de donde se encendía el fuego. E imagínese, amado mío, ese ser vivía al lado del Señor, honraba y adoraba al Señor. Pero cuando él, hermano, desobedece, en la causa de la desobediencia lo vino a hacer
ser horrible, feo, detestable, un ser, amado mío, despreciable. Por eso dice la palabra de Dios que conforme nosotros, hermano, es nuestro carácter, así somos delante del Señor. Si nosotros nos vemos en un espejo, hermano, hundido en ese pecado, estamos horribles, estamos feos. Toda la gente nos desprecia y nos ve con horror. ¿Sabe por qué? Por causa de nuestro pecado. Pero cuando venimos a Jesús, nos lava, nos limpia, nos transforma y hace nuevas cosas en nuestras vidas. Gloria al Señor. En Juan capítulo 8 versículo 32 dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. 8:32 del libro de San Juan, eso dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si usted se ve más adelantito, dice: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Aleluya, y a su nombre. Gloria al Señor. Tenemos una plena libertad en Cristo Jesús. Por eso, hermano, cuando el Señor nos encuentra hundido en ese pecado, mira, el Señor no te pregunta la condición en que tú te encuentres. El Señor, lo que Él desea es que tú reconozcas que eres un pecador. Y no importa que tanto lodo tú traigas, el Señor de allí te va a sacar y Él te va a limpiar, te va a transformar. La palabra del Señor es bien clara en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16 y 17. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Para eso vino Cristo, para salvar al mundo entero, para darle libertad al mundo entero. Amado mío, tenemos una plena libertad en Cristo. Tenemos una plena libertad, un pleno gozo en el Señor. Por eso hoy nosotros tenemos que reconocer y decirle: Señor, yo te necesito. No necesito ser servido, Señor, solo necesito que tú me salves. Aleluya. Él ya vino a pagar ese precio. Él ya pagó. Él ya, hermano, prácticamente que Él pagó porque tú estuvieras por lo menos sentado aquí en la casa de oración. Gloria al Señor. Jesucristo vino a cambiar la mentalidad de los hombres, que reconozcan con su condición pecaminosa y venga a Él, para que no sigan perdidos, hundidos en su pecado, que los lleve a una condición eterna. Hermano mío, déjame decirte que si tú no entregas tu vida a Cristo Jesús, hay dos lugares eternos. El Señor, cuando dice que nosotros éramos pecadores, hermano, nosotros teníamos una condición pecaminosa que nos inducía a cometer males, nos conducía a cometer atracos, tal vez, amado mío, nos conducía a hacer toda clase de maldad que hay afuera. Y eso nos llevaba con destino a una eternidad en el infierno, en el lago de fuego. Y esta noche le hago una pregunta a usted. ¿Usted quisiera terminar en el lago de fuego? ¿Quisiera usted estar ardiendo en llamas? ¿Quisiera usted que desde así de la planta de los pies hasta la mollera estuviera ardiendo en llamas? Y no solamente eso, dice la palabra de Dios, hermano mío, que no solamente vivirías en la eternidad en el infierno quemándote en llamas, sino que también habría un gusano que estaría comiéndote día y noche y no acabará, porque nunca terminará. El gusano nunca va a morir. Dice la palabra que serían, incluso para dormir, ocuparían gusanos, serían su cama y lo estarían mordiendo, lo estaría comiendo, pero nunca terminará. El fuego es eterno, amado mío. Ya allí te quiere sacar el Señor. Para eso vino Cristo. Romanos capítulo 1 versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Porque, hermano, el Señor quiere que nosotros le sirvamos predicando su evangelio, para que otras personas no vayan a dar al infierno. El Señor quiere que nosotros, hermanos, presentemos a Jesucristo como Señor y Salvador. El Cristo vino a presentarnos al Padre, para conducirnos al Padre, para llevarnos al Padre, amado mío. Por eso podemos ver en Juan 14, amado mío, cuando dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Fíjense nada más: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuese así, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros estéis.
El Señor no nos quiere dejar en el infierno. Él quiere sacarnos del infierno. Él nos vino a sacar y nos vino a dar libertad en el nombre glorioso de Jesús y a su nombre. Dice Romanos, no Marcos, gloria al Señor, no Romanos 1:12, gloria al Señor. Esto es para ser mutuamente conformados por la fe, que no es común a vosotros y a mí. Hermano, por la fe tenemos que creer, por la fe tenemos que creer que Jesucristo, amado mío, vino a salvar y a perdonarnos. Jesucristo nos vino a dar vida. Jesucristo nos vino a mostrar el camino para llegar hasta el Padre. En Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amado mío, todo lo malo viene del mundo y eso es lo que nos tenía atado. Por eso Jesucristo nos vino a dar libertad, nos vino a quitar las ataduras del diablo, nos vino a quitar todas esas cosas que nos hacían preso, para que nosotros, hermano, estuviéramos siempre en las manos de Satanás. El Señor vino de una manera a quitarnos los grilletes de Satanás y ser libres en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Romanos capítulo 1 versículo 23, hermano, dice que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Es una concupiscencia tan mala que el hombre tiene, hermano. Para eso vino Jesús, para quitarnos toda esa corrupción que había dentro de nosotros. Lo que habíamos cambiado, hermano, lo que era de Dios, lo cambiamos, hermano, y lo transformamos, hermano, lo de Dios lo dedicamos al mundo. De eso vino a sacarnos el Señor. Porque no le dábamos la honra, no le dábamos la gloria. Y todos nosotros cuando andábamos en el mundo decíamos: ay, hermano, yo sí le rendía culto a Dios. No es cierto. Ayer un amigo nos decía: tú llevas un camino casi igualito al de nosotros. La única diferencia es que nosotros tenemos imágenes y ustedes no. Ustedes están directamente hablando con Dios, nosotros no. Nosotros estamos usando intermediarios. Fíjense lo que dicen los católicos, hermano, y si lo dicen bien claro. Porque ellos dicen: necesitamos un intermediario. Tenemos a San Judas, tenemos a Santiago, tenemos a Julano, pero ustedes no. Ustedes oran directamente a Dios, ¿sí o no? Ese es el privilegio que tenemos, que nosotros le estamos adorando y sirviendo al que nos vino a quitar, hermano, la idolatría, la maldicencia, la envidia. A ese Dios que nos vino a libertar y a quitar todas estas cosas. Su nombre es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya. A Él sea la gloria. Y dele un fuerte aplauso, porque Él vive y reina para siempre. Aleluya. Bendito sea su nombre. A ese Dios grande y poderoso es el que nosotros servimos. Dice Tito capítulo 3 versículo 3: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleite diversos, viviendo en malicia y envidia y aborrecibles, y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cuántas veces nos vivimos con esta clase de vivencia, amado mío, en nuestro corazón? Éramos tan insensatos que a veces maldecíamos hasta el nombre de Dios por lo que nos llegaba a pasar. Éramos tan rebeldes que no acudíamos a los pies de Jesús, no íbamos a los brazos de Jesús, porque estábamos extraviados, hermano. Cuando una oveja se extravía, hermano, no sabe ni para dónde va. Así estábamos nosotros. Éramos aborrecibles, éramos esclavos de la concupiscencia en nuestra mente, y venía un pensamiento, iba otro, venía otro y venía otro, y siempre estábamos, como dijo Isaías, parecíamos aspis, culebras, sacando la lengua para quién, abriendo la boca para ver quién mordíamos.
Hermano mío, vale la pena que nosotros recibamos a Jesús como Señor y Salvador. Para eso vino nuestro Señor, a buscarnos y a salvarnos. Gloria al Señor. Jesucristo no le importó su condición, amado mío, que usted antes tenía. Esa condición pecadora que usted tenía, Él vino a quitarla y vino a buscarla. ¿Sabe para qué? Para darle perdón a usted. Y dice Lucas capítulo 15 versículo 2: y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¿Cómo juzgaban a Jesús, hermano? Por la condición de las personas que Él convivía. Es más, a ver, tú convives con una persona que no vaya a la iglesia y te van a estar juzgando y te van a estar señalando con el dedo. ¿Y eso qué es, hermano? Y es el pastor de la iglesia trompeta final. ¿Sí o no, hermanos? Conviva con un borracho, conviva con un marihuano, conviva con alguien, hermano, que hace daño a la sociedad, y lo van a estar juzgando y le van a decir que usted es igual que él. ¿Sabe, amado? Cuando nosotros juzgamos sin saber, estamos matando. Nosotros podemos ver que Jesús en ese instante, Él sí conocía, amado mío, porque Él le contestó: yo no vine a buscar a los sanos, yo vine a buscar a los necesitados. Aleluya. Mateo 9:11 dice: cuando vinieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué come con aquellos pecadores? ¿Por qué convive con los políticos? ¿Por qué convive con esa gente? Y empiezan a juzgarlo y a condenarlo. ¿Sabe quiénes son los que nada más le andan cuidando su vida de usted? Los fariseos. Y hay muchos, hermanos, nada más lo andan mirando, lo andan espiando, y si es posible le van a sacar fotos para señalarlo. Pero déjeme decirle, hermano, deja de ser fariseo, arrepiéntete y tú dale la oportunidad al Señor de que Él, amado mío, cambie tu vida. Más bien date tú la oportunidad, porque el Señor es el que te está dando el tiempo y la oportunidad para arrepentirte. Mateo capítulo 11 versículo 19 dice: y vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Déjeme decirle, hermano, y ahí te va algo. Voy a agarrar algo de aquí. Mira, Jesús comió con pecadores y convivió con pecadores. No miró su condición, hermano, ni cómo estaban, ni cómo vivían. Él lo único que se acercó a ellos, y hay algunos que ni siquiera les dijo que se arrepintieran y que hubiera un cambio de vida. Amado mío, algunos con los que el Señor convivió, y el simple hecho de que entraron a su casa, con eso recibieron al Señor. Déjame decirte que algunos, hermanos, no esperaron que el Señor le dijera: arrepiéntete. No, ellos, hermanos, reconocieron que eran pecadores delante del Señor, y reconocieron que no eran dignos de su presencia en su hogar, y con eso le bastó para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Por eso, mi hermano, nosotros tenemos que estar siempre conscientes de que debemos de convivir con aquellas personas, hermano, que no tienen a Dios en su corazón. Porque los que ya tienen a Dios, hermano, ellos ya están aquí. Pero aquellos que no tienen a Dios necesitan de Dios. Necesitan un cambio. ¿Cómo cambiarán la gente del mundo si usted no las trae a Cristo? ¿Sabe por qué la gente se convertía en el tiempo de la peregrinación de la iglesia, o en el tiempo de la iglesia, hermano? Cuando la iglesia primitiva predicaba,
Porque dice que muchos hermanos traían sus bienes y comían juntos, y la gente miraba la armonía, cómo estaba conviviendo la iglesia, cómo convivía la iglesia, amado mío, cómo compartían el pan, y la gente llegaba y se quedaba a la iglesia, se añadía cada vez. ¿Sabe por qué? Porque se entregaban al Señor por el amor y la comunión que había entre el uno y el otro. Pero hoy parecemos perros adentro de un costal. Cuando meten un perro y un gato, ¿qué pasa, hermano? Se están peleando. Así estamos dentro de la misma iglesia, peleándonos. Cuando no debe de ser así. Debemos nosotros, amado mío, tener amor el uno para el otro, para que la gente, hermano, de afuera venga y se entregue a Jesús. Marcos capítulo 2 versículo 17 dice: al oír esto, Jesús le dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores. Jesús vino a buscar a pecadores. Hay hermanos que están dentro de la iglesia y conocen de la Biblia. Hay hermanos que viven aquí dentro de la iglesia y conocen de la palabra de Dios, pero ni siquiera saben a dónde van, y ni siquiera saben qué deben de hacer para tener la salvación. Pero un hombre, el cual, hermano, era un maestro de la ley, nos puso un grande ejemplo. Él no corrió a otro lado, él corrió a Jesús, porque él le dijo: maestro, tú eres bueno, Señor, y sabemos que tú has venido del cielo y has venido para enseñar a los hombres. Nicodemo nos da una grande enseñanza de que conozcamos la palabra de Dios, tenemos que venir a Jesús, y tenemos que saber que Jesús vino a buscar y a salvar los perdidos, aún los que están dentro de la iglesia. Dice: Jesús vino a distinguir. Jesús vino sin distinguir a nadie. Él convivió y platicó con pecadores e intelectuales e indoctos. Jesús convivió con los que conocían letra y con aquellos que no conocían letra. Él platicó con aquellos hermanos que eran eruditos de la Biblia, tenían un conocimiento tan grande, pero también convivió con muchos políticos. Y entre uno de sus apóstoles nosotros podemos encontrar a un recaudador de renta. Entonces nosotros podemos ver que el Señor, hermano, tuvo como aquellos pescadores que no conocían letra, que eran del vulgo, pero no tenían conocimiento alguno. Él convivió con todos y los trató igual. Dice Juan capítulo 3 versículo 3 al 7: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Para qué vino Cristo? Para enseñarnos el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: oh, es necesario nacer de nuevo. Amado mío, porque aquí hay algo bien hermoso. Cuando él le dijo más adelante: el viento sopla y no sabe de dónde vienes ni a dónde va. Así es el que se entrega a Cristo Jesús. No sabe a dónde va a estar mañana. No sabe dónde va a estar mañana. ¿Sabe por qué? Porque es el Espíritu Santo el que te va a mover. Y cuando te mueve el Espíritu Santo, cuando te dejas mover del Espíritu Santo, no importa si tengas conocimiento de letra, si eres un licenciado, un abogado, si eres, hermano, tal vez un profesor, hermano, tal vez seas un ingeniero, tal vez seas un diputado, tal vez seas un presidente, sea lo que seas. Cuando el Señor te va a mover, no importa tu estatus, hermano, de conocimiento, así no tengas entendimiento de la palabra, de ahí te va a sacar el Señor para que tú le sirvas. De lo más vil escogió Dios para avergonzar a los sabios,
Pero también usa a los sabios, hermano, para avergonzar a los que se dicen que conocen mucho la letra. Hay algo que a mí me encanta, me gusta bastante, y usted lo puede leer en su casa. Juan capítulo 4 del 1 al 29 nos habla de la mujer samaritana. Cuando el Señor Jesús llega al pozo, era una mujer pecadora. Déjeme decirle, hermano, que el Señor llega y le dice: dame de beber. Y él le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides agua para beber? Y el Señor le dijo: ¿verdad? Si yo te diera de beber del agua. Estoy sintetizando un poquito este capítulo. Si yo te diera de beber del agua, tú nunca volverías a tener sed. Y ahí esa mujer le dijo: ¿cómo tú, siendo un hombre y no tienes con qué sacar el agua desde abajo? Este pozo tiene muchos metros. Pero cuando él le habla del agua de vida, de la que él quería saciar a esta mujer, hubo una transformación en el cambio en la mentalidad de la mujer. Y la mujer, en vez de sacar el agua, corrió a buscar, hermano, al pueblo. Si nosotros podemos ver y entender que una mujer pecadora que había tenido 5 maridos, dice la palabra, y ninguno de ellos era el marido, había vivido con 5 hombres, y ella, amado mío, había cometido adulterio, fornicación, había desobedecido a la ley del Señor. Mas en cambio, esta mujer, cuando miró que Jesús le estaba hablando y le reconoció que ella vivía una vida pecadora, se arrepintió de todos sus pecados y vino a Jesús. Y corrió y fue a buscar al pueblo de Samaria y le dijo: allá hay un hombre que me ha dicho todo lo que soy, y yo creo que es un profeta de Dios. Y la gente corrió y le pidió que se quedase con ellos allí, hermano, para que les enseñase el camino de salvación. Para eso vino nuestro Señor Jesús, aleluya. Yendo Jesús en camino, en el libro de Lucas capítulo 19 versículo 1 al 10 dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí, aleluya. Ese nada más, este hombre, hermano, era un ratero de primera, era el que cobraba la recaudación, y él, hermano, en vez de ser justo, cobraba siempre de más, y muchas veces hacía la tranza, como muchos de aquí, de los que trabajan en el ayuntamiento y cobran la recaudación, hermano, mucho dinero se lo embolsan. Por eso buscan los puestos políticos, para embolsarse el dinero, amado mío. Y déjeme decirle que Zaqueo era uno igualitito, no pregunte. Y sabe, cuando Jesús pasa, pero como era tan pequeñito, hermano, él no alcanzaba, la multitud le estorbaba. Y él dijo: si yo me subo en un árbol, y dice que estaba un sicomoro y se subió. Y cuando él se subió, él tenía ganas. Hay algo de ver a Jesús, tenía esas ganas de conocer a Jesús. Había escuchado de Jesús que él perdonaba y salvaba, pero no lo conocía a él, por eso quería conocerlo. Y déjeme decirle que cuando Jesús iba por allí, él dijo: ahora es la ocasión, y aprovechó y se sube en el árbol, y ahí estaba. Pero él jamás pensó, él solamente quería conocer a Jesús de lejos. Nunca pensó de que Jesús iba a decirle: Zaqueo, bájate de ahí, porque a tu casa voy a ir. Nunca pensó eso. Más, hermano, que los fariseos, los escribas y los saduceos apartaban a la gente. Pero sabe, Jesús era diferente. Y cuando él lo miró, le dijo: Zaqueo, bájate de allí, porque a tu casa voy a ir. La condición pecadora de Zaqueo no le impidió Jesús para poder entrar a su casa. ¿Qué le impide a usted para ir a predicar al pecador? No hay nada que le impida. No hay nada, hermano, que le impida. Usted tiene toda la posibilidad de poder ir a predicarle al pecador. Si no quiere es porque a usted no le gusta predicar la palabra. Y sabe, cuando él llegó a la casa y estaba Jesús dentro de la casa, la Biblia no describe qué hablaron dentro de la casa, pero hay una cosa que sí le dijo: espérate, Jesús,
Espérate, espérate un ratito. Yo robé, a uno le robé una cosa, ahora les quiero devolver lo triple de lo que yo haya robado. ¿Qué le hizo cambiar en su mentalidad Zaqueo? Que Jesús llegó a su hogar, que Jesús entró a su casa. Cuando nosotros metemos a nuestra casa a Jesús, hay un cambio, hay una transformación. Y nosotros, hermano, en vez de que metamos, nosotros sacamos de lo que nosotros, hermano, trajimos en pecado. Por eso dice la palabra de Dios, hermano, que también este hombre lleno de pecado también era hijo de Abraham y merecía ser salvo. Tú por la fe, tú mi hermano por la fe eres hijo de Abraham, porque los que tenemos fe somos hijos de Abraham. Por la fe somos salvos y al nombre de Cristo. Aleluya. Vinieron muchos hombres y pecadores. Usted lo puede leer en su casa también en Lucas capítulo 7 versículo 36 al 50. Vinieron muchos hombres y allí, hermano, el Señor los perdonó de todos sus pecados, maldades, de diferentes, hermano, ahora sí, vamos a ver de diferentes estratos sociales, pero todos ellos fueron perdonados, amado mío, porque Jesús vino a buscar y a salvar a todos aquellos, hermano, que merecían el perdón por su humillación. Muchas veces nosotros decimos: ese no merece perdón. ¿Tú cómo sabes? El más vil pecador necesita ser perdonado. Una pregunta antes de continuar: ¿ya eres salvo? Pregúntate: ¿ya eres salvo? ¿Eres una persona religiosa que solamente acudes a los domingos y vienes solo para criticar? ¿O vives una vida digna para entrar en el reino de Dios? ¿O eres una persona que nunca se ha arrepentido y necesita a Jesucristo para que le perdone todos sus pecados y tenga redención en el reino de los cielos? Esta es una pregunta que nos debemos de hacer cada uno de nosotros. ¿Ya somos salvos? ¿Ya tenemos esa salvación? Dice en Mateo capítulo 21 versículo 31: el cual de los dos hizo la voluntad de su padre. Dijeron ellos el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros en el reino de Dios. Los publicanos y los fariseos y los saduceos, hermanos, ¿sabe cómo pasaban? Señalando siempre. ¿A poco será salvo? ¿Y a poco así se irá a salvar? Mira nada más, viviendo de esa manera. Pero ¿qué dice el Señor? Los pecadores, las rameras, o sea, las prostitutas, van a llegar primeramente al reino de Dios. Porque ellas dicen que así como han cometido muchos pecados y vengan delante de Dios, nosotros podemos ver aquella María cuando, hermanos, sabemos que había pecado delante del Señor. Amado mío, era una mujer adúltera, y cuando la trajeron a los pies del Señor, déjame decirle, hermano mío, que merecía la muerte. Mas sin en cambio, cuando la ponen frente a Jesús, ella no murió, ella vivió por la misericordia, por el perdón divino. Pero el Señor le dijo: vete y no peques más. Es lo que nosotros tenemos que hacer constantemente para que nosotros, hermanos, seamos salvos y asegurar nuestra salvación. Es no pecar más. En Juan capítulo 5 versículo 39 al 40 dice: escudriñad las escrituras, porque vosotros os parecéis que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. El Señor, que te está diciendo: en la palabra, en la Biblia, tú vas a encontrar la vida eterna. Pero ¿sabes por qué desprecias al Señor y tú no quieres ser salvo? Porque tú no quieres la vida que Jesús te da. Tú la reniegas, la rechazas y mejor te alejas. Jesucristo vino a quitarnos esta condenación que había en nuestras vidas, y las cuales se comparan en este ejemplo. Nosotros éramos inmundos, vivíamos como un perro,
arrastrándonos en el pecado, porque así dice la Biblia, Proverbios 26:11. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Cuántas veces hemos estado en el camino de Dios? Hay muchos hermanos que caminan un tiempo en el camino de Dios y luego se regresan otra vez al mundo. O somos tan obstinados como el burro. Job capítulo 11 versículo 12 dice: el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. ¿Cuándo va a ver que un burro nazca hombre? ¿Verdad que no? Pues aquí Job dice eso. Amado mío, dice, el hombre es tan obstinado, tan necio, que es tan duro. Hay burritos que le dicen, y no se paran, siguen caminando. Así somos muchos de nosotros. No peque más y seguimos pecando. No desobedezca a Dios, seguimos desobedeciendo. Pues también somos como la sutileza de una víbora. Mateo 23:33. Serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? La víbora chismosa. La víbora, hermano, tiene un poder en la boca tremendo, terrible. Sembrando cizaña, engaña a muchos. Parecen el diablo. Trae la boca de Satanás. ¿Sabe que el diablo vino a robar, matar y a destruir? El diablo engaña con la boca. Pero hay otros también que engañan con la boca. Hay muchos que parecen lobos devoradores, que solamente quieren ver a dónde pueden morder, sacar las ovejas de la iglesia. Los lobos a eso se dedican. Roban. No trabajan, pero sí roban. Y fíjense lo que dice Juan 10:12. Mas el salariado, que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja que las ovejas huyen, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Para eso es el lobo. Engaña, mentiroso, con su bocota, y se lleva las ovejas. Por eso el Señor dice que nosotros muchos, amado mío, de eso nos vino a salvar el Señor. Otros como la puerca montés. Salmos 80:13. La destroza el puerco montés, dice, y la bestia del campo la devora. Se comen entre ellos. El marrano que nosotros sabemos, comemos, si hay una persona muerta se la traga. El marrano come carne. Y hay muchos de los que estamos en la iglesia que así parecemos, nos estamos mordiendo el uno con el otro. Para eso vino Jesús a buscarnos, para que vivamos una vida alegre y contenta, como el puerco en el lodo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, parecerán en su propia perdición. Ven, estas nuestras condiciones que muchas veces hay dentro de nosotros, como oso hambriento. Proverbios 28:15. León rugiente y oso hambriento es el príncipe impío sobre el pueblo pobre. ¿Cómo están los hombres haciendo mal, comiendo a los hombres, quitándole lo que no es suyo? Los osos aprovechan, son oportunistas, como zorras. Lucas 13:32. Y le dijo, y decía, aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y el tercer día termino mi obra. ¿Qué dijo el Señor? Aquellas zorras pueden ser limpiadas y transformadas, porque para eso vino Jesucristo, a buscar las ovejas.
Muchas veces cada uno de nosotros parecemos ovejas descarriadas que conocemos dónde podemos reunirnos, pero no, andamos de iglesia en iglesia. No nos gusta fijarnos en un lugar. Andamos de lado a lado, amado mío. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántas ovejas descarriadas hay aquí? O también nos parecemos al león que ruge, porque el león rugiente es el Señor Jesucristo. Pero aquí dice, nos parecemos al león rugiente, al que ruge. Salmos 22:13 dice: abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. ¿Acaso no hicieron eso con Jesús? Casi se lo querían devorar, lo querían matar, lo querían destrozar. Por eso Romanos 2:13-18 dice: porque no solo los oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos, en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Amado mío, el Señor nos vino a dar una esperanza viva. El propósito de nuestro Señor Jesucristo de haber venido al mundo es rescatar y a salvar a los perdidos. Vino a redimir a los pecadores. Jesús no vino a condenar, Él vino a dar esperanza al mundo. Amado mío, no vino para enriquecer con oro a nadie en este mundo. Él vino a enriquecernos a través de su palabra. Gloria al Señor. Él vino a salvar y ofrecer una vida eterna. Él vino para vivir mejor vida en su reino celestial. Recuerde que este mundo es de mucho sufrimiento, de lágrimas y dolores y angustias, pero Jesús vino para salvar y sacarnos de las garras del infierno. El plan de Dios no es dejarnos en este mundo ni de dejarnos en el infierno. El plan de Dios hacia el humano es sacarlo de la condición del lago de fuego que es la eternidad. Mi hermano y mi amigo, el Señor tiene algo preparado para ti. El Señor quiere salvarte y Él te dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Cuál es tu condición pecadora? ¿Cuál es tu condición en la cual tú te encuentras? ¿Cuál es tu condición en la cual en este momento tú estás, mi amado? Jesús te vino a salvar. Ponte sobre tus pies y vamos a orar y decirle a Dios: gracias por esta palabra, Señor. Yo sé que tú viniste a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tú trajiste un plan desde los cielos para salvarme. Tú trajiste un plan para hacerme libre. Tú trajiste un plan para hacerme un llamamiento. Y tú trajiste un plan, Señor, para lavar mi condición pecadora. Te doy gracias, Señor Jesús, en esta hermosa noche, Señor. Te honro, te alabo, te glorifico y te santifico, bendito Dios. Tú eres el único Dios justo, el único Dios que perdona y salva. Señor, tú eres el único que señalas, oh Dios, dónde tenemos el pecado. Porque tú conoces hasta lo más profundo de nuestro corazón. Confesamos, oh Dios, que somos pecadores. Antes de predicar el evangelio, reconocemos, Señor, que te necesitamos, porque cada día, Dios, tal vez te ofendemos con nuestra mirada, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestro andar, con nuestro caminar. Oh Dios, a veces te ofendemos sabiéndolo y a veces te ofendemos no sabiéndolo.
Padre Santo, te doy gracias a que tú me perdones, a que tú perdones a cada uno de mis hermanos, en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Santo y Divino Espíritu, y que tu gloria resplandezca en cada uno de vosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a cantar un